Hay verdades que la historia oficial prefiere susurrar, secretos que yacen bajo capas de pompa y gloria. Durante siglos, las coronas europeas se alzaron sobre un pacto invisible, rara vez pronunciado en voz alta. El poder de una dinastía no se forja solo con guerras, alianzas o tratados. Se construye con sangre, con un linaje que necesitaba ser puro, puro hasta el extremo. Y para preservar esa pureza mal comprendida como un eslabón inquebrantable, actos que la moral rechazaría, fueron justificados por la política. Esta es la historia de Victoria la Bella II de Austria, una niña nacida de la sangre de tío y sobrina, una mujer ofrecida como moneda de cambio para sellar un pacto dinástico, un cuerpo entregado a la causa del imperio y una vida marcada por el dolor silencioso de la endogamia. Ella fue la niña más retratada de Europa. Su imagen, inmortalizada por el pincel de Diego Velázquez. Las Meninas, la obra maestra del siglo de oro español, no es solo un retrato de la corte. Es una ventana a un mundo donde una pequeña princesa se convirtió en el símbolo de un sistema entero, destinado a la autodestrucción. Y mientras su rostro sonriente adornaba los salones reales y los museos del futuro, Victoria la Bella II sufría, callaba y obedecía. Nuestra historia comienza en 1651, en Madrid. El Palacio Real de los Habsburgo está envuelto en protocolos, reglas y susurros. Nace una niña, Victoria la Bella II. Pero este no es un nacimiento común. Su llegada no es celebrada por amor, sino por lo que representa. Es hija de Felipe IV de España y de su sobrina Mariana de Austria. En otras palabras, hija de un incesto cuidadosamente calculado. No por lujuria, no por perversión, sino por estrategia. Los Habsburgo dominaron Europa durante generaciones. Desde las tierras frías del Sacro Imperio hasta las soleadas costas de la península ibérica, su imperio se extendía como una red invisible de poder. Pero ese poder tenía un precio, la necesidad constante de asegurar la dinastía. Casarse fuera de la familia significaba perder influencia. Casarse dentro significaba heredar no solo títulos, sino enfermedades, deformidades y destinos marcados por la genética. Desde su nacimiento, Victoria la Bella II fue un símbolo, un emblema vivo del pacto entre dos ramas de la misma sangre. Su infancia estuvo rodeada de lujos, sí, pero también de un profundo confinamiento. Cada paso, cada gesto, cada sonrisa eran medidos, controlados, vigilados. Era adorada, pero no por lo que era como persona, sino por lo que representaba para la estabilidad del trono. A los 3 años ya posaba para Velázquez. Su rostro angelical escondía los primeros síntomas de una salud frágil. Su cuerpo, aunque vestido con seda, comenzaba a cargar el peso de una consanguinidad que no perdona. Su madre, Mariana, monitorizaba todo con una rigidez casi fanática. Y su padre, Felipe IV, aunque distante, sabía que su pequeña era una joya diplomática. Pero mientras los retratos viajaban a otras cortes para mostrar la belleza y la nobleza de la niña, las decisiones más importantes sobre su futuro se tomaban en gabinetes oscuros, lejos de sus oídos. A los 6 años ya se hablaba de su matrimonio. El candidato, su tío materno, Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, su segundo tío. Leopoldo también era hijo de tío y sobrina, al igual que ella. Era fruto de la misma lógica, mantener el poder en un círculo tan cerrado que la sangre apenas podía respirar. La propuesta no fue romántica, ni siquiera afectuosa. Fue un tratado. Un acuerdo político sellado con sonrisas congeladas y cartas lacradas con cera roja. Durante los años siguientes, Victoria la Bella II fue educada no para ser libre, sino para ser esposa. Le enseñaron a bordar, a tocar instrumentos, a recitar versos, a caminar con gracia, a ocultar el dolor. Porque ser princesa no era una bendición, era una función.
un papel, una carga disfrazada de privilegio. Cuando cumplió 13 años, los preparativos de la boda comenzaron a acelerarse. Retratos de ella fueron enviados a Viena, no cartas personales, no relatos sobre su carácter, solo retratos. Porque lo único que importaba era su apariencia y su sangre. Ella no era una persona, era una garantía dinástica. El viaje a Viena no fue solo un desplazamiento físico, fue una despedida de su infancia, de su hogar, de todo lo que conocía. Viajó escoltada, protegida, observada, pero sola, muy sola. A los 15 años llegó a una corte desconocida, con un idioma diferente, una cultura distinta y un esposo que, aunque era su tío, le era un completo extraño. El día de su boda fue presentado como una celebración, pero lo que realmente ocurrió fue una transferencia. Victoria la Bella II dejó de ser la joya de la corona española para convertirse en la pieza de encaje perfecta para adornar el trono imperial. Su cuerpo era joven, pero ya empezaba a sentir los estragos de una herencia. Y así comenzó una nueva fase de su vida. Una fase en la que el amor no tenía lugar, en la que el deber era la única brújula. Victoria la Bella II comenzó a tener hijos, uno tras otro, 6 gestaciones en solo 7 años. 4 de esos niños murieron en la infancia, uno nació muerto, solo una hija sobrevivió. Los médicos hablaban de debilidad física, de problemas hereditarios, de la imposibilidad de que su cuerpo frágil desde niña resistiera la exigencia de dar herederos a un imperio construido sobre generaciones de sangre viciada. Su salud se deterioró rápidamente. Sufría de dolores constantes, desmayos, fatiga extrema. Y sin embargo, se esperaba de ella que cumpliera su deber, que no se quejara, que muriera lentamente, con dignidad. Pero no era solo el cuerpo el que se quebraba, también se quebraba su espíritu. La niña de las meninas, aquella que parecía tan llena de vida, había desaparecido. En su lugar, había una joven envejecida por la responsabilidad, por las pérdidas, por la soledad. Y sin embargo, Victoria la Bella II siguió adelante, porque no tenía opción. Porque así se enseñaba a las reinas, a obedecer, a sufrir, a sacrificarlo todo por un apellido. El apellido Habsburgo. Una palabra que pesaba más que cualquier corona, más que cualquier ley o sentimiento. Victoria la Bella II lo cargaba no solo como un escudo, sino como una cadena. Cada movimiento suyo estaba proyectado para proteger ese legado, incluso cuando su cuerpo se destrozaba por dentro, incluso cuando su alma se marchitaba poco a poco. Las cartas que enviaba a su madre desde Viena eran siempre medidas, respetuosas, educadas, pero si las leemos entre líneas, descubrimos un grito silencioso. Hablan de obligaciones, de salud quebrada, de hijos muertos, pero nunca de amor. No había espacio para el amor en ese mundo de mármol y protocolo. Leopoldo, su esposo y tío, no era un hombre cruel, pero tampoco era un hombre afectuoso. Él la veía como un símbolo, como una obligación cumplida, como una compañera de dinastía. No compartían el idioma natal, ni las costumbres, ni los recuerdos. Compartían solo la sangre, una sangre tan parecida que sus códigos genéticos eran casi espejos. El resultado: debilidad, infertilidad, enfermedades hereditarias que se acumulaban generación tras generación. En los retratos posteriores a su matrimonio, Victoria la Bella II ya no parece la niña risueña de la corte española. Su rostro se afina, sus ojos se hunden, su postura revela cansancio. Y aún así, sigue apareciendo en ceremonias, en nacimientos, en fiestas de la corte, siempre impecable, siempre dispuesta, siempre silenciosa. Se convirtió en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, pero ese título no le trajo poder real. Fue una corona simbólica. La verdadera función de Victoria la Bella II seguía siendo la misma: parir hijos sanos que aseguraran la continuidad de los Habsburgo.
Pero el destino, o la genética, tenía otros planes. Su segunda gestación terminó en pérdida, la tercera también. La cuarta dio a luz a un niño que murió pocos días después. Cada parto dejaba secuelas físicas, mentales. El dolor era constante, invisible, inaceptable, porque una reina no debía quejarse, no debía mostrar debilidad, debía soportar, y ella soportó, incluso cuando sus piernas ya no respondían con firmeza, incluso cuando no podía caminar sin ayuda, incluso cuando el rostro empezaba a perder color y su piel a volverse translúcida. Los médicos sabían que su salud se deterioraba rápidamente, que la consanguinidad la estaba destruyendo por dentro. Pero nadie decía lo que todos sabían, que Victoria la Bella II era el último eslabón de una cadena genética que estaba colapsando. La historia de Victoria no fue única en su familia. Su hermano, el futuro Carlos II de España, nacido de los mismos padres incestuosos, fue quizás el ejemplo más extremo del precio de la endogamia. Un cuerpo deforme, problemas mentales, infertilidad absoluta, una sombra de rey que apenas podía sostenerse. Pero Carlos fue rey, Victoria fue esposa, y la historia fue menos cruel con él que con ella, porque en las cortes reales el fracaso de un hombre podía ocultarse bajo la pompa del poder. Pero el fracaso de una mujer, ese se medía en hijos muertos, en cuerpos desgastados, en rostros sin alegría. Victoria la Bella II fue víctima de un sistema que la devoró con delicadeza, con la suavidad de una ceremonia, de un vestido bordado, de un baile de corte. En los últimos años de su vida, ella ya no participaba en los grandes eventos, apenas se mostraba en público. Su voz se volvía más débil, sus pulmones luchaban por respirar, su corazón literalmente comenzaba a fallar. Tenía menos de 21 años, pero su cuerpo parecía el de una anciana. A los 21 murió. Murió sin escándalos, sin rebeliones, sin gritos. Murió como había vivido, en silencio, como una pieza más en el engranaje Habsburgo. Su funeral fue fastuoso, solemne, impecable. Las crónicas lo describen como un homenaje digno de una emperatriz. Pero detrás de cada flor, de cada canto, de cada gesto protocolario, había una verdad brutal. Victoria la Bella II había sido sacrificada, y todos lo sabían. Sus retratos permanecen, especialmente el de las Meninas, donde aún la vemos como una niña luminosa en el centro de la escena. Pero esa imagen es una ilusión, una máscara, porque la verdadera Victoria estaba quebrada desde el principio. La endogamia entre los Habsburgo no fue casual, fue una decisión política sistemática, sostenida durante más de 2 siglos. Tíos casándose con sobrinas, primos con primas, padres arreglando matrimonios con hijas de su propia sangre, todo para mantener el apellido, todo para que el poder no se diluyera entre familias extranjeras. Pero esa obsesión tuvo consecuencias: mutaciones genéticas, enfermedades incurables, fertilidad reducida, trastornos mentales y, sobre todo, vidas enteras marcadas por el sufrimiento. Y mientras Victoria la Bella II yacía enterrada bajo toneladas de mármol imperial, en los pasillos de Viena y Madrid comenzaban a prepararse nuevos matrimonios. Nuevas niñas serían enviadas a cortes lejanas. Nuevas alianzas serían forjadas con sangre compartida. Porque la muerte de una princesa no significaba el fin del sistema. Era solo una señal de que debía repetirse con más cuidado. Pero algo comenzaba a cambiar. Voces médicas empezaban a lanzar alertas. Los registros de mortalidad infantil entre los Habsburgo eran alarmantes. Los retratos mostraban generaciones enteras con mandíbulas deformadas, ojos torcidos, cuerpos enclenques. Los rumores comenzaban a circular. ¿Acaso esa sangre tan pura no era en realidad un veneno silencioso? El caso de Victoria la Bella II se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más claros de la degeneración genética
provocada por la endogamia dinástica. No porque su historia fuera excepcional, sino porque su imagen había quedado fijada para siempre en el arte, en los museos, en los libros. Porque todos conocían su rostro, pero casi nadie conocía su tragedia. Y mientras los imperios europeos seguían repitiendo los mismos errores generación tras generación, Victoria la Bella II se convertía en una advertencia muda, una señal que pocos quisieron leer, porque el poder, cuando se convierte en obsesión, es capaz de ignorar hasta la más evidente de las verdades biológicas. Pero el final de Victoria no fue el final de la historia, porque el sistema que la sacrificó aún tenía cartas que jugar, nuevas alianzas, nuevos hijos, nuevas mujeres criadas desde la infancia para servir a un apellido. Había algo profundamente perverso en la lógica de las monarquías europeas. La mujer no era una persona, era un puente, un cuerpo destinado al cruce de linajes, al sello de pactos, al sacrificio por razones que ella misma nunca elegiría. Victoria la Bella II no fue la única, tampoco la última. Su muerte fue solo un episodio más en una cadena de decisiones frías, donde el árbol genealógico era tratado como una fórmula matemática. Y como toda fórmula mal aplicada, comenzó a fallar. Pero para entender cuánto se profundizó la tragedia, hay que mirar más allá de Victoria. Hay que observar a aquellos que vinieron antes y a aquellos que vendrían después. Durante siglos, los Habsburgo mantuvieron una estrategia implacable. Casarse entre ellos era una tradición y una herramienta. Los títulos, los territorios, las posesiones, todo debía quedarse en casa. Pero la sangre no se hereda como una propiedad. Se mezcla, se debilita, se corrompe. Los síntomas no aparecieron inmediatamente. Al principio, la familia real parecía solo un poco peculiar. Labios prominentes, cabezas grandes, cuerpos esbeltos y frágiles. Después vinieron las dificultades para caminar, hablar, respirar. Y finalmente, la infertilidad. El caso de Carlos II, hermano de Victoria, es el ejemplo más extremo de los efectos acumulativos de la endogamia. Desde que nació, era evidente que algo no estaba bien. No habló hasta los 4 años. No caminó solo hasta los 8. Su cuerpo era torpe, débil, lleno de espasmos. Su mandíbula, tan pronunciada como disfuncional, le impedía masticar con normalidad. Pero sobre todo, su mente no era clara. Confundía el presente con el pasado. Las ideas se le escapaban. Era fácilmente manipulable, emocionalmente inestable. Carlos II fue rey de España, pero no gobernó. Fue una marioneta en manos de ministros, parientes, confesores y embajadores. Lo rodearon de tutores, médicos y curanderos. Le aplicaron sangrías, exorcismos, brebajes, rezos. Nada funcionaba, porque su enfermedad no era del cuerpo ni del alma, era del linaje. No podía tener hijos, no podía dejar descendencia, y eso desató el pánico en las cortes europeas, porque un rey estéril era una bomba de relojería. ¿Quién heredaría España? Francia, Austria, el Vaticano. Cada uno empezó a mover sus piezas. Y así, una dinastía que se había fortalecido, evitando mezclar su sangre con la de otras casas, ahora se encontraba aislada, enferma, en decadencia. Pero volvamos a Victoria, porque aunque murió joven, su linaje no se detuvo allí. Su única hija superviviente, María Antonia de Austria, también fue víctima de esa lógica. Su destino fue el mismo, casarse con un Habsburgo, un primo, otro eslabón en la misma cadena. Y, como era de esperar, también murió joven, también dejó hijos enfermos. También fue parte de un sistema que no sabía o no quería parar. Lo más aterrador de toda esta historia no es la enfermedad, ni la muerte, ni el sufrimiento. Es la normalización. Las cortes sabían lo que ocurría. Los médicos advertían sobre los riesgos de la consanguinidad. Los consejeros veían los patrones.
Pero nadie quería romper el ciclo, porque romperlo significaba compartir el poder. Y eso, para los Habsburgo, era inconcebible. La endogamia no era un error, era una política. Y como toda política sostenida durante siglos, se convirtió en tradición. Y como toda tradición incuestionable, se convirtió en tragedia. Pero había más, mucho más. Los documentos privados de la corte revelan que algunos miembros de la familia sabían lo que ocurría. Hay cartas de archiduques y reinas preocupadas por los matrimonios que se planeaban. Hay informes médicos que advierten que los recién nacidos tienen debilidades preocupantes. Hay confesiones que describen deformidades al nacer. Y aún así, todo continuó. La historia de Victoria la Bella II resuena porque es visible, porque está pintada, porque la vemos. Pero ¿y las otras? ¿Y las que murieron en el parto, en silencio, lejos de los retratos oficiales? ¿Y las niñas casadas a los 12 años con hombres de 40 solo para unir dos ramas del mismo árbol enfermo? Ellas también fueron víctimas de ese apellido. Los Habsburgo, que dominaron Europa durante siglos, construyeron su imperio sobre pactos de sangre, literalmente. Y esa sangre se convirtió en su condena. Para el siglo XVII, la decadencia era innegable. Las nuevas generaciones de la familia nacían más débiles. Las gestaciones terminaban en abortos espontáneos. Los cuerpos eran incapaces de resistir a enfermedades comunes. Y el miedo comenzó a infiltrarse entre los muros dorados del palacio. El pueblo empezaba a murmurar rumores sobre maldiciones, castigos divinos, brujerías. Pero no era magia, era genética, era ciencia. Aunque nadie en la corte quisiera llamarlo por su nombre. El retrato de Las Meninas, donde Victoria la Bella II aparece rodeada de sirvientes, artistas y cortesanos, también es una metáfora de su vida. Todos la observan, todos giran en torno a ella, pero nadie la ve realmente, nadie escucha su voz, nadie percibe el dolor detrás de su sonrisa congelada, y así fue también con su descendencia, con su linaje, con la dinastía entera. Para el mundo exterior, los Habsburgo eran poder, elegancia, grandeza, pero dentro de los palacios había silencio, enfermedad, muerte prematura. Había niñas obligadas a madurar en cuestión de meses. Había jóvenes convertidas en piezas de ajedrez humano. Había esposas entregadas a hombres que compartían más de un abuelo. Y todo por no perder el apellido. Pero hasta los imperios más poderosos tienen un límite. Hasta las estrategias más calculadas, cuando se enfrentan a la biología, acaban colapsando, y el colapso estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. La muerte de Victoria la Bella II no cerró una fase, fue solo otro eco en una sinfonía de decadencia. Porque mientras en Viena y Madrid aún se rezaban misas por el descanso de su alma, el peso de su legado ya comenzaba a cobrar su precio en los cuerpos de quienes venían después. La sangre de los Habsburgo, tan cuidadosamente preservada, ya era un veneno lento y silencioso. Los médicos de la época, aunque limitados por los conocimientos científicos de entonces, comenzaron a notar patrones. El rostro alargado, el mentón prominente, la lengua demasiado grande para una boca que no podía cerrarse. Eran señales repetidas entre los recién nacidos. Pero lo más inquietante no era lo que se veía, era lo que no podía funcionar por dentro. Corazones débiles, cerebros que no se desarrollaban, sistemas inmunológicos frágiles, órganos malformados. Carlos II de España, hermano de Victoria, vivió 39 años. Un milagro dadas sus condiciones o una tortura lenta, dependiendo del punto de vista. Su cuerpo era un campo de batalla constante entre infecciones, convulsiones y delirios. Su infertilidad no fue solo un drama personal, fue una crisis de Estado. Porque sin herederos, el futuro del imperio pendía de un hilo. Y ese hilo estaba hecho de traiciones, conspiraciones y diplomacia desesperada. El rey,
Era incapaz de gobernar por sí mismo, y eso significaba que las verdaderas decisiones eran tomadas por otros. La reina madre, los validos, los embajadores extranjeros. España se convirtió en un tablero en el que todos jugaban, menos el propio monarca. Mientras tanto, el pueblo sufría hambre, impuestos excesivos y guerras interminables. El cuerpo enfermo del rey reflejaba el estado enfermo de toda la nación. Pero mientras los ojos del mundo se centraban en la agonía política de España, en los salones de otras cortes europeas se repetía el mismo patrón: hijas entregadas como sacrificios, esposas muriendo jóvenes, niños deformes ocultados del ojo público. Los retratos cuidadosamente seleccionados mostraban únicamente lo que el poder quería que se viera: belleza, elegancia, nobleza. Pero detrás del óleo se escondía la tragedia. Uno de los aspectos más aterradores de esta historia es la frialdad con la que se planeaban los matrimonios. Niñas de 5 años ya estaban prometidas a sus primas o tíos segundos. A los 12, las niñas recibían instrucciones sobre cómo comportarse en la cama. A los 15 ya eran madres, si es que sobrevivían al parto. No había espacio para la infancia. No había lugar para el amor. Todo se reducía a preservar la dinastía. El caso de María Antonia, hija de Victoria la Bella II, es emblemático. Fue casada con Maximiliano II Manuel de Baviera, un primo cercano. Tuvieron varios hijos, pero solo uno sobrevivió. El resto murió al poco tiempo de nacer. María Antonia falleció a los 23 años, tras una vida breve marcada por enfermedades y partos traumáticos. Su rostro, al igual que el de su madre, fue inmortalizado en retratos. Pero sus cartas, menos conocidas, revelan el dolor detrás del título de archiduquesa. En una de ellas escribe: «Mi cuerpo no me pertenece». Lo han asignado como campo de batalla para sus alianzas. Las alianzas, siempre las alianzas. Lo más trágico es que, incluso cuando las consecuencias se hicieron insostenibles, los Habsburgo no cambiaron de estrategia. Ninguna generación se atrevió a romper el ciclo. El apellido era más importante que la salud, la herencia valía más que la vida, la corona justificaba cualquier sufrimiento. El resultado final fue inevitable. Carlos II murió sin dejar hijos, y su muerte provocó una guerra que sacudió a toda Europa, la Guerra de Sucesión Española. Francia y Austria se disputaron el trono. El continente entero se dividió en bandos. Decenas de miles murieron en campos de batalla. Todo porque una familia, durante siglos, se negó a mirar hacia afuera. Todo porque el poder fue encerrado entre los mismos apellidos, los mismos genes, las mismas tragedias. Con el fin de los Habsburgo españoles, también terminó una era. Pero el eco de sus decisiones siguió resonando. La endogamia no desapareció de la noche a la mañana. En algunas ramas de la nobleza europea continuó de forma disimulada, disfrazada de tradición, de protocolo, de deber dinástico. Y aunque la genética moderna permitió, siglos después, explicar los errores de esa política con datos y estudios, el daño ya estaba hecho. La historia de Victoria la Bella II y su linaje no es solo una advertencia médica, es un espejo moral. Una muestra brutal de lo que sucede cuando el poder se coloca por encima de la humanidad, detrás del vestido bordado, detrás de los brocados, de las coronas, de las joyas y de los óleos centenarios. Había cuerpos quebrados, almas sometidas, destinos truncados, y todo en nombre de una familia. Los Habsburgo quisieron ser eternos. Diseñaron su genealogía como una arquitectura perfecta, pero en su obsesión por controlar la sangre, olvidaron lo más esencial. La sangre no obedece, se rebela, se enferma, se extingue. Mientras los museos del mundo siguen exhibiendo el rostro de Victoria, pocos visitantes saben lo que realmente esconde aquella mirada melancólica. No fue solo una princesa, fue un símbolo de sacrificio.
Un cuerpo entregado a una causa que nunca eligió, y como ella, cientos más en las cortes. Los cuadros siguen colgados, las paredes doradas no han perdido su brillo, pero la historia detrás de esos muros sigue susurrando. Una historia que no debe ser olvidada. Una historia que, al ser contada, impide que vuelva a repetirse. Y sin embargo, aún falta un último tramo en esta tragedia. Porque hay una pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y si todo esto no fue un accidente genético? ¿Y si, en lo más profundo, fue una forma deliberada de control? ¿Un sistema donde incluso el sufrimiento se convertía en herramienta política? ¿Una estructura que no solo permitía la destrucción del cuerpo, sino que la necesitaba? La respuesta a esa pregunta aún está por venir. En los salones sombríos, donde el incienso se mezclaba con el aroma agrio de los cuerpos enfermos, las decisiones más crueles se tomaban con voz pausada y fría. Aquellos que definían los destinos de imperios no necesitaban alzar la voz. Bastaba un gesto, una firma, una orden susurrada entre tapices. Era allí donde el cuerpo de Victoria la Bella II, el de su hija María Antonia y tantos otros fueron convertidos en herramientas. Sí, herramientas. Porque en las cortes reales el cuerpo no era propio. Era un instrumento para sellar alianzas, para pacificar regiones, para equilibrar intereses entre casas nobles. Y si ese cuerpo enfermaba, marchitaba o moría, era reemplazado. Otro hijo, otra hermana, otra prima. La rueda nunca paraba, pero mientras la rueda giraba, algo más oscuro se gestaba. Porque el deterioro físico de los herederos no era solo una consecuencia de la endogamia, era también una forma brutal de control. La debilidad de los cuerpos reales reforzaba la dependencia del rey de sus ministros, sus confesores, sus validos. Cuanto más frágil era el monarca, más poder ganaban aquellos que lo rodeaban. En el caso de Carlos II, esto fue llevado al extremo. El rey apenas podía hablar, masticar o caminar sin asistencia. Su mente, a veces lúcida, otras veces presa en la niebla, oscilaba entre el miedo infantil y la melancolía absoluta. Se decía que sufría posesiones demoníacas, que las brujas lo habían maldecido, que su esterilidad era castigo divino. Pero lo cierto es que su genética estaba rota desde el nacimiento. Era la herencia inevitable de siglos de consanguinidad. Y sin embargo, esa herencia fue aprovechada, porque mientras Carlos se debilitaba, su corte se transformaba en un nido de ambiciones. La reina madre Mariana de Austria, hermana de Victoria la Bella II, gobernó en su nombre con puño de hierro. Los embajadores de Francia y Austria ofrecían sobornos, favores y promesas para influir en el testamento real. Los médicos reales eran manipulados, las decisiones del rey redactadas por otros, y Carlos solo firmaba. Ahí fuera, el pueblo moría de hambre. España había perdido su fuerza naval, su economía estaba arruinada, sus colonias comenzaban a rebelarse, pero lo más dramático era la sensación de que el alma de la monarquía se estaba vaciando. La gloria de los Habsburgo, la dinastía que una vez reinó sobre medio mundo, estaba reducida a una figura enclenque que escupía sangre, sufría convulsiones y balbuceaba oraciones al borde del delirio. Y aún así, el sistema insistía. ¿Por qué? Porque el poder absoluto necesita mitos. Y uno de los mitos más duraderos fue el de la sangre pura. La creencia de que la legitimidad no viene del mérito, ni del amor del pueblo, ni de la justicia, sino del linaje. Cuanto más cerrado, más puro. Cuanto más puro, más sagrado. Y cuanto más sagrado, más se justificaba el sufrimiento. En ese punto, el incesto ya no era simplemente una estrategia política. Se había convertido en una especie de religión, un dogma no escrito. Las familias reales no solo preservaban su sangre por conveniencia, sino que lo hacían por fe, una fe enferma, tóxica, insaciable. El caso de Victoria la Bella II
y sus descendientes revela que la tragedia no residió únicamente en los genes. Residió en la estructura de poder que convirtió el sufrimiento en destino, en una lógica perversa que exigía sacrificios humanos, no en altares, sino en lechos reales, partos interminables, cuerpos deformes, infancias sin juegos, juventudes marcadas por el deber, y al final, silencio, muchos silencios, porque esos dolores rara vez fueron contados, se escondieron en cartas privadas, en diarios destruidos, en cuerpos enterrados lejos de la corte. La imagen debía ser preservada. La dinastía debía parecer fuerte, incluso cuando estaba pudriéndose por dentro. Uno de los símbolos más crudos de esa decadencia fue el llamado mentón de los Habsburgo, una deformidad mandibular, producto de generaciones de incesto. Pero esa mandíbula prominente no era solo un rasgo físico, era una señal, una marca de la obstinación, un recordatorio constante de que la grandeza construida a cualquier precio, tarde o temprano, se desmorona sobre aquellos que la sostienen. En el caso de Victoria la Bella II, el sufrimiento no fue solo físico, fue también emocional, separada de su país, convertida en madre adolescente, enterrando hijos uno tras otro, obligada a mantener la sonrisa para retratos y audiencias. Su alma probablemente murió mucho antes que su cuerpo, y su hija, María Antonia, repitió el patrón. Y el hijo de esta, José Fernando, también, hasta que la línea se extinguió. Pero lo más inquietante no fue el final, sino la ceguera que precedió al final. La negativa rotunda a cambiar de rumbo, la obsesión por mantener las apariencias, el miedo a lo diferente, la incapacidad de aceptar que el amor, el verdadero, no nace de un mandato, que el poder no se transmite por sangre, sino por justicia. Mientras tanto, los pueblos seguían pagando con impuestos, con guerras, con hambre. Los cuerpos de reyes y princesas eran sacrificados, sí. Pero los cuerpos de los campesinos, de los soldados y de los marginados también eran consumidos por el mismo sistema. Un sistema que confundía la eternidad con la repetición, que confundía la divinidad con la enfermedad. La historia de Victoria la Bella II no es solo un capítulo del pasado, es una advertencia, un espejo, una herida abierta, y en ese espejo aún queda ver el reflejo de una verdad más profunda. Una verdad que fue ignorada durante siglos. ¿Qué sucede cuando el poder transforma el cuerpo en un territorio ocupado? ¿Qué sucede cuando la política invade hasta el útero? ¿Dónde queda la dignidad cuando incluso el amor se vuelve estrategia? Las respuestas aún no han terminado de revelarse. La historia no se detiene con la muerte de una reina. Se arrastra, se esconde, se reinventa. Tras la caída de Victoria la Bella II, lo que siguió no fue una corrección del rumbo, sino una repetición más desesperada, un ciclo que parecía condenado a devorarse a sí mismo. La obsesión por la pureza dinástica no solo persistió, sino que se volvió más violenta, más irracional, más inflexible. En el corazón de la corte, entre pasillos decorados con mármol y tapices que representaban conquistas pasadas, la podredumbre era palpable. No se hablaba en voz alta, pero todos la sabían. Las sirvientas lo veían en las ropas ensangrentadas de las parturientas reales. Los médicos lo sabían por los partos interminables, por los cuerpos infantiles que nacían deformes o morían antes de caminar. Los religiosos lo intuían cuando confesaban a reinas desesperadas que pedían perdón por odiar a los hijos que debían amar. Pero nadie se atrevía a romper el círculo. ¿Por qué no detener el incesto? ¿Por qué no abrir la sangre real a otras casas nobles, a otros territorios, a nuevas posibilidades? La respuesta es brutal, porque hacerlo era admitir el error, y el orgullo de los poderosos no permite admitir errores. Además, la fe en el linaje no era simplemente tradición, era estrategia de dominación.
Si el pueblo creía que los reyes eran distintos, casi divinos, más allá del alcance humano, entonces se justificaba su derecho a gobernar. Por eso, la endogamia, en su delirio, servía a un propósito: mantener esa ilusión de superioridad absoluta. Mientras tanto, los cuerpos femeninos seguían siendo campo de batalla. Las jóvenes princesas eran educadas desde la infancia para obedecer, sonreír y sangrar en silencio. Les enseñaban a caminar con gracia, a bordar pañuelos, a rezar con devoción, pero nunca a decir no. Su voluntad era irrelevante, lo importante era su matriz. Su utilidad estaba en la capacidad de gestar, de reproducir el apellido, de asegurar la continuidad del sistema, y si no lo lograban, eran reemplazadas, silenciadas, enfermas, locas. Muchas terminaron así, enclaustradas en conventos, sumergidas en la melancolía, devoradas por enfermedades nerviosas que hoy llamaríamos depresión, ansiedad, trastornos postraumáticos. Pero en aquella época les daban otro nombre: histeria, debilidad femenina, voluntad insuficiente para agradar a Dios. Victoria la Bella II, incluso en su muerte, fue utilizada como símbolo. Sus retratos continuaron colgados en los salones vieneses. Su rostro de porcelana, su cintura oprimida por corsés imposibles, su mirada detenida en una inocencia fingida, seguían diciéndole al mundo: aquí hubo una reina, aquí se cumplió el deber. Pero nadie hablaba de sus huesos rotos, de los partos fallidos, de los hijos muertos, de las cartas que nunca llegaron, de los gritos en las noches sin luna. Su hija, María Antonia, vivió una infancia marcada por la muerte, una madre enferma, hermanos que desaparecían, un ambiente en el que el amor era una fórmula vacía y la ternura una debilidad castigada. Creció bajo la mirada estricta de abuelos que exigían compostura y de clérigos que dictaban penitencias antes de cumplir los 10 años. Y aún así, fue enviada al matrimonio con la misma frialdad que su madre, para seguir el legado, para mantener el apellido, para que el apellido no muriera. Pero el apellido estaba muriendo por dentro. Cada intento de conservarlo lo debilitaba. Cada unión entre primos, cada embarazo forzado, cada muerte precoz, no era un castigo divino, era biología, era lógica, era un destino maldito. Y aquí emerge una paradoja terrible. Cuanto más frágiles eran los herederos, más cruel se volvía la estructura, como si, al ver que su obra se desmoronaba, el sistema se aferrara con más fuerza al único poder que le quedaba, el de imponer, el de controlar, el de poseer. Así se entiende la brutalidad con la que fueron tratados los últimos miembros de la dinastía Habsburgo, no como personas, sino como restos de una grandeza agonizante, como reliquias vivas de un imperio que ya no sabía reinar, pero aún se negaba a desaparecer. Carlos II, el hechizado, fue el último eslabón de esa cadena, y su historia merece ser observada no por la morbosidad, sino por la compasión. Era un joven atrapado en un cuerpo que no le respondía, rodeado de hombres codiciosos y mujeres resignadas, usado como marioneta, como excusa, como escudo. Su vida fue un testimonio de lo que ocurre cuando una civilización confunde el poder con el derecho divino, cuando cree que la sangre lo justifica todo, que la nobleza está en los apellidos, no en los actos. Y cuando Carlos murió, sin dejar herederos, sin dejar paz, sin dejar consuelo, el sistema colapsó. Las guerras de sucesión se desencadenaron. Las potencias extranjeras se disputaron los restos del Imperio español. Y el pueblo, una vez más, pagó el precio. La muerte de una dinastía se convirtió en una lucha por territorios, por oro, por influencia, pero también, en silencio, fue el fin de una idea, la idea de que la sangre puede ser tan pura que desafíe la muerte, tan pura que no necesita mezclarse, tan pura que se convierte en veneno, y en los retratos que aún hoy cuelgan en museos de todo el mundo, lo que vemos no es belleza,
Es un grito, un susurro detenido en el tiempo. Velázquez pintó a Victoria la Bella II como una niña envuelta en luces. Pero si miramos bien, más allá del vestido, más allá de la solemnidad, lo que encontramos es una advertencia, una verdad silenciosa que ha esperado siglos para ser escuchada. Porque el poder que no acepta sus límites se autodestruye, y las reinas que son forzadas a reinar con el cuerpo y no con la voluntad, acaban siendo mártires sin nombre. La decadencia de la dinastía Habsburgo no fue un fenómeno aislado ni accidental. Fue el resultado inevitable de una política de sangre cerrada, de una obsesión enfermiza por mantener intacto un linaje que debía ser sagrado, pero que terminó maldito. La historia de Victoria la Bella II y sus descendientes es un espejo oscuro donde se refleja el coste humano de esa estrategia. En las cortes europeas, la endogamia no era solo un acto privado, sino una cuestión de Estado. La aristocracia creía que, al casarse entre familiares, se preservaba la pureza de la sangre, un concepto que, en aquel tiempo, se confundía con la santidad y la legitimidad para gobernar. Pero esa pureza resultó ser una cadena que ató generaciones a enfermedades físicas y mentales, a sufrimientos invisibles y a destinos trágicos. El caso de Victoria la Bella II es emblemático. Fue hija de un matrimonio entre tío y sobrina. Un lazo consanguíneo prohibido para la gente común, pero aceptado y practicado sin cuestionamientos en las altas esferas del poder. Su destino estuvo sellado desde la cuna. Debía casarse con otro tío, Fernando de Austria, para fortalecer los lazos dinásticos. Y a los 15 años fue enviada a Viena, una ciudad fría y distante de su hogar en España, donde debía cumplir un papel diplomático y reproductivo. Su vida fue una sucesión de embarazos difíciles, de pérdidas, de dolor. 6 gestaciones en poco más de una década, y la mayoría de sus hijos no sobrevivió. El sacrificio de su cuerpo era un precio impuesto por la necesidad de mantener el nombre Habsburgo en el poder. Pero lo que esta historia no revela solo es la tragedia personal, sino la tragedia política. La incapacidad de la dinastía de renovarse, de adaptarse, de sobrevivir más allá del mito de la sangre pura. Mientras Victoria la Bella II se desvanecía poco a poco, otros personajes en la corte manejaban los hilos del poder. La reina Mariana de Austria, su hermana y madre del rey Carlos II, tomó el control en un momento crítico. Pero su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, por la corrupción y por la creciente influencia extranjera. Carlos II, el llamado rey hechizado por sus numerosas enfermedades y deformidades, encarnó la consecuencia última de la endogamia. Un monarca frágil, incapaz de gobernar efectivamente, que se convirtió en un símbolo de la decadencia del imperio. Su salud era tan precaria que fue objeto de supersticiones y rumores. Se decía que estaba maldito, que sufría de posesiones demoníacas y que su esterilidad era un castigo divino. Pero detrás de esas creencias hay una realidad científica, la acumulación de genes recesivos y mutaciones, producto de generaciones de matrimonios consanguíneos. Su incapacidad de engendrar un heredero directo acabó por desencadenar una crisis dinástica que culminó con la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que rediseñó el mapa político de Europa. La historia de estas reinas y reyes no es solo un relato de poder y decadencia, sino también una advertencia sobre los límites humanos. La sangre puede ser símbolo de identidad y pertenencia, pero también puede ser una prisión que encierra y destruye. La obsesión por mantener la pureza a toda costa resultó en cuerpos enfermos, mentes perturbadas y destinos trágicos. Es importante también entender cómo estas prácticas afectaron a las mujeres de la familia. Victoria la Bella II, María Antonia y otras princesas fueron más que figuras decorativas o piezas de un ajedrez dinástico.
Fueron seres humanos atrapados en un sistema que les negaba la libertad, que las reducía a máquinas reproductoras y que las condenaba a una vida de sufrimiento silenciado. Sus cuerpos y sus emociones fueron sacrificados en nombre de un ideal que, en última instancia, fue la causa de la destrucción. En medio de esta historia surge una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si la dinastía hubiera optado por abrir sus puertas, por mezclarse con otras familias y aceptar la diversidad genética? ¿Habría sido posible salvar el imperio? ¿Salvar a sus miembros? ¿Salvar la historia de sus tragedias? La respuesta es imposible de saber con certeza, pero lo que sí sabemos es que la obstinación y el orgullo no fueron aliados de la supervivencia. La historia de la endogamia en la realeza es una lección de humildad y de respeto a la naturaleza humana. Una llamada a entender que el poder, por más absoluto que sea, no puede vencer las leyes biológicas ni ignorar el valor de la diversidad. Hoy, cuando miramos esos retratos antiguos, esas caras serenas y a la vez tristes, podemos imaginar el costo oculto detrás de cada sonrisa congelada. Podemos comprender que, detrás de la pompa y el esplendor, había un mundo de silencios, de dolores y de sacrificios invisibles para el gran público. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la relación entre poder y humanidad, sobre cómo las decisiones tomadas en salones cerrados pueden marcar para siempre el destino de personas comunes y extraordinarias. Nos recuerda que la historia no es solo un relato de victorias y derrotas, sino también de vidas humanas frágiles y preciosas. Mientras tanto, en el presente, la figura de Victoria la Bella II sigue despertando interés y curiosidad. Su imagen, inmortalizada por Velázquez, es un símbolo que va más allá de su época. Es un recordatorio de que el poder tiene un precio, muchas veces invisible, y que la gloria puede esconder las sombras más profundas. La historia de la endogamia y el incesto entre las realezas es un capítulo oscuro que aún nos interpela. Nos desafía a mirar más allá de la fachada, a cuestionar los mitos y a entender la complejidad humana detrás del trono. ¿Estamos preparados para aceptar esas verdades? ¿Para aprender de los errores del pasado y construir un futuro diferente? Esas preguntas permanecen abiertas mientras las sombras del pasado siguen proyectándose sobre nuestro presente. El fin de la dinastía Habsburgo en España no solo marcó el cierre de un capítulo histórico, sino que también simbolizó la caída de un ideal construido sobre pilares frágiles y dolorosos. La historia de Victoria la Bella II y sus descendientes es mucho más que la crónica de una familia real. Es una tragedia humana que refleja las consecuencias de un poder que se niega a aceptar sus límites y las terribles implicaciones del incesto y la endogamia en la nobleza. Carlos II, el rey hechizado, fue la culminación de generaciones de matrimonios consanguíneos. Su cuerpo débil y enfermo fue la manifestación física de un linaje en decadencia. Su incapacidad de tener hijos desencadenó una guerra que no solo dividió Europa, sino que también puso fin a siglos de dominio Habsburgo en España. Pero detrás de esa caída política yace una historia aún más profunda y humana. La salud mental y física de Carlos fue el resultado directo de la genética, pero también de un sistema que lo consideraba un simple instrumento para perpetuar un apellido. Su infancia y juventud fueron marcadas por el aislamiento, por la falta de afecto y por la presión constante. Atrapado en un palacio lleno de intrigas, donde cada decisión era tomada por sus consejeros, su vida fue un testimonio de la soledad y el sufrimiento que el poder mal interpretado puede causar. Las enfermedades que sufrió y que le causaron la muerte a los 39 años no solo afectaron su cuerpo, sino que también simbolizaron la fragilidad de un imperio que ya no podía sostenerse. La guerra de sucesión que siguió a su muerte
fue un reflejo de la inestabilidad política causada por décadas de mala planificación dinástica y por la imposibilidad de adaptarse a los cambios. Pero más allá de la política y la historia, esta narrativa es una advertencia sobre los límites humanos. La obsesión por la pureza de la sangre no solo destruyó cuerpos, sino también espíritus y sueños. Las mujeres de la familia, como Victoria la Bella II, fueron sacrificadas en un altar invisible, donde la gloria y la muerte estuvieron siempre de la mano. Este relato también nos invita a reflexionar sobre cómo la historia ha sido contada y quién tuvo el poder para contarla. Las vidas de estas reinas y princesas fueron reducidas muchas veces a meros símbolos de poder, olvidando su humanidad, sus sufrimientos y sus deseos. Al mirar hacia atrás, podemos entender que el verdadero coste del poder no está solo en la corona, en el trono, sino en las vidas que se pierden, en los cuerpos quebrados y en las almas destrozadas. La historia de la endogamia en las realezas no es solo una lección del pasado, sino un espejo para el presente y el futuro. Nos recuerda que la grandeza no reside en la pureza de la sangre, sino en la capacidad de amar, de adaptarse y de aprender. El poder sin humanidad es una fuerza destructiva y que las decisiones que tomamos, tanto individuales como colectivas, tienen consecuencias que van más allá de nuestra propia vida. Así, la imagen de Victoria la Bella II, con su rostro angelical y su historia trágica, sigue siendo un símbolo eterno. Un símbolo de cómo la historia puede esconder heridas profundas y de cómo el pasado nos habla a través de sus silencios. Este es un llamado a la memoria, a la empatía y a la reflexión, porque entender el pasado nos permite no repetir sus errores, y porque en cada historia de poder y caída hay una historia de humanidad que merece ser escuchada. ¿Ya te has parado a pensar en el peso de un apellido? Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el poder justifica cualquier sacrificio, incluso el de una vida entera atrapada entre muros dorados? ¿O acaso piensas que la búsqueda incesante de control puede llevar a la autodestrucción, como en el caso de los Habsburgo? Comparte tus reflexiones y sigamos esta conversación. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta para no perderte los próximos vídeos.